Muy bien, 11:15. Estamos, el Diputado TV, hemos sido testigos de esta reunión en voz alta que ha quedado a mitad de camino porque hay otra agenda parlamentaria y así lo manifestó el diputado Arroyo. Incluso para que no se advierta que la oposición, porque en este caso el que convocaba es Iglesias, más allá de ser presidente de la comisión, para que no resulte que se fueron levantando de a uno, entonces dieron una pausa, se manifestó a favor de repensar una economía global y regional, y por supuesto el dato más sobresaliente de lo que digo para este periodista es la presencia de Duhovne, que supo ser secretario de Hacienda en un momento clave y en consecuencia de los días que estamos viviendo. Fue el articulador con la señora Lagarde y con el expresidente y ese mejor equipo de una deuda importante, entre otras cosas de 100 años y la deuda externa que firmaron en una noche y se pusieron de acuerdo en Olivos. Siempre tan testigo esas paredes, ¿no? De reuniones secretas y pactos. Arrancamos con el Pacto de Olivos. Más, esa palabra la vengo, como mientras estaba escuchando atentamente unos y otros, estaba leyendo que algunos referentes políticos están hablando de un pacto de olivos nuevo para calmar las aguas judiciales, de un lado y del otro. Y en el medio todos nosotros y todas nosotras, y sabiendo. Y en realidad nuestra pantalla, que es una pantalla temática, es una pantalla de la Cámara de Diputados, está atenta y es protagonista de una sesión, minuto más, minuto menos, que va a iniciar. Vos recién prendés la tele porque nos vas encontrando o por el YouTube o a medida que vas recorriendo, y le pregunto a mis compañeros parlamentarios de qué se trata. En unos pocos minutitos, Horacio, 11:30 va a empezar la reunión de labor parlamentaria que fue postergada unos minutos. En coincidencia con la finalización de la Comisión de Mercosur, que recién estabas comentando. 11:30 empieza la reunión previa, que es la reunión previa de los jefes de bloque, para acordar cómo va a ser la sesión, la dinámica de la sesión, los tiempos de oratoria de cada bloque de los diputados y, bueno, la posición del temario, es decir, qué se trata primero, qué se trata después. Esto va a arrancar en unos minutos. Vamos con Lourdes, que también es testigo y protagonista. Lourdes, por favor. Compañeros, compañeras, buen día a todos nuevamente. Volvemos a reencontrarnos después de lo que ha sido esta comisión de Mercosur y de todo lo que también recién exponía el exministro de Hacienda, estamos hablando de Nicolás Duhovne, pero a propósito de esto vivimos la previa de lo que va a ser la sesión después del último 5 de julio, la primera sesión y por supuesto después de lo que fue el cambio de autoridades y la sesión también por el repudio del magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Una sesión con proyectos, en fin, ¿no? Con proyectos que recién mencionábamos, ley de enfermería, consenso fiscal, se suman también los 6 impuestos, la prórroga de 6 impuestos, que también esto se sumó en las últimas horas. Bueno, lo que hablábamos de la entrada y salida de tropas, de la entrega voluntaria de armas y de la fundación, en este caso de la Fundación Internacional UE-ALC, que quiere decir precisamente Unión Europea y América Latina y el Caribe. Bueno, esto entre otras de las cuestiones que se van a estar abordando hoy, como recién mencionaban, una labor parlamentaria que fue pospuesta a las 11:30, de a poco van ingresando los diputados. Aquí en este recinto ya se hicieron todas las tareas de brigada antiexplosivos, hubo limpieza, están acomodando todo el tema de pantallas, cuestión técnica, informática, todo va ordenado para lo que va a ser la sesión. Calculo que con pospuesta la labor parlamentaria quizás se posponga también unos minutos el inicio de la sesión. Bueno, línea abierta, gracias, chao. Bueno, 11:20. ¿Y todo eso para qué? Bueno, hay algunos de los temas que contaba recién Lourdes que se van a tratar hoy, que son temas económicos, decíamos antes, consenso fiscal y la prórroga de impuestos nacionales. ¿Consenso significa ponerse de acuerdo? ¿Cómo? ¿Consenso significa ponerse de acuerdo? Sí, en realidad es se va a votar algo que ya firmaron. Ya se pusieron de acuerdo. Sí, que firmó el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con 21 gobernadores. Eso nos había quedado pendiente antes de que empiece la del Mercosur. Y nos contabas que hubo
una liga de gobernadores peronistas, Mariano. Así es. Vinculado al presupuesto está ese Vinculado tema. al Exactamente. presupuesto. Se reunieron ayer acá en la Ciudad de Buenos Aires, emitieron un comunicado. Pero Estuve- son algunos. Y Digo, en el había map. por lo menos 18, me parece que muchos, había un entonces, montón. muchos. Entre ellos, el gobernador del Chaco, Capitanich, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitieron un comunicado en el que dijeron cuáles son los planteos de los gobernadores para la discusión del presupuesto que viene. Ah, epa. No es un Epa. tema menor. No, los de ninguna gobernadores manera es un tema siempre menor. están- Pusieron condiciones. Exactamente. Voy a poner un paréntesis enorme y puede decir que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver. Ayer amenazaron de muerte a Bordet, al gobernador de Entre Ríos. Cierro, después la seguimos charlando. Hoy a la mañana estaban trabajando cómo y desde dónde. Y volvemos a los gobernadores peronistas. ¿Y entonces? Fijan un pliego de condiciones para la discusión del presupuesto 2023 que ingresa esta noche, Horacio, 23 horas calculado por el Ministerio de Economía, y hay un datito ahí para tener en cuenta. En la primera semana de octubre viene aquí el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Cuándo? Primera semana de octubre viene a hacer la presentación del ¿Hoy qué día es? presupuesto. ¿Hoy qué día es? Hoy es 15 de septiembre. Dentro de lo que falta. Horacio, agrego algo a esto que está contando Mariano. La intención por parte del oficialismo es que Massa, más allá de la exposición que haga Claro. aquí en la Cámara de Diputados, pueda tener una reunión con los jefes de cada Sí, claro. uno de los bloques Claro. opositores. Algo los conoce, ¿no? Para poder justamente no llegar a la situación que tuvimos el año pasado, donde... Desinteligencia. Sí, Sí. que ahí, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, lo que dicen es, en realidad no se terminó aprobando el presupuesto, ¿Por no qué? tanto por la letra del Ay, ¿por qué? proyecto, del presupuesto en sí mismo, sino porque no hubo el diálogo suficiente Entre ellos. y las conversaciones suficientes para llegar a negociar, porque siempre en lo que es el presupuesto, como en tantas otras leyes, pero ni hablar en este tema puntual, es necesario negociar. Claro, como mínimo. Bueno, dicen que con Massa justamente estaría abierta la posibilidad a que se pueda dar una reunión de estas características. No está confirmado, Tal todavía cual. Massa no dijo que sí, pero se podría llegar a hacer una reunión así. Delia Parodi, enorme, ¿no? Bisagra en la historia parlamentaria. Pero ahí está nuestra compañera. ¿Quién es? A ver. Hola Horacio, muy buena jornada Hola, para ¿cómo vos va? y para las compañeras que están en el piso. Estamos aquí con la previa de esta sesión especial en la puerta de lo que es el Salón Delia Parodi, donde está previsto que para las 11:30 de la mañana se realice la labor parlamentaria. Yo creo que se va a demorar unos minutos más porque ya estamos a 11:20 y todavía no ingresaron los diputados ni las diputadas nacionales. Seguramente se va a demorar un poquito más, donde bueno, van a tratar diversos temas. Recordemos que ayer a última hora se incorporó el tema de lo que es la prórroga de impuestos, que justamente vencen ahora en diciembre de este año. La idea es prorrogarlos por 5 años más. Impuestos como el impuesto a la ganancia, el monotributo, el cheque, el cigarrillo. Bueno, también se van a tratar otros temas como el consenso fiscal, el tema de la prórroga de la entrega voluntaria de armas, la ley de enfermería, una agenda bastante cargada. Así que nosotros vamos a estar trabajando desde aquí, desde el recinto, como decíamos, en la puerta del Salón Delia Parodi, donde seguramente vamos a poder escuchar la voz de los distintos diputados y diputadas nacionales que van a compartir sus distintos puntos de vista y sus opiniones respecto al temario que se va a desarrollar hoy aquí en esta sesión especial, ¿no? Muy bien, Luciana. Ida y vuelta cuando vos los dispongas. Muchas gracias. Salón Delia Parodi. Pero todo arranca ahí, en la previa de esa, hasta ponerse de acuerdo para después bajar al recinto. Sí. Todo arranca ahí. Algunos datos ¿Qué más arman una respecto agenda? del... Digo, Sí. para aquellos que nunca saben ni de qué se La trata. hoja de ruta de arman- las Ahí sesiones, está, sí, básicamente. muy claro. Sí, por ejemplo, lo que hablamos acá siempre es si Hoja las de cuestiones ruta. de privilegio quedan al inicio o quedan al final. Claro. Hoja Porque de ese es ruta. un tema que a veces La palabra es esa, hoja de ruta. entorpece, ¿no? Sí, además va a haber homenajes. Hoy se ¿A cumple quién? un aniversario, por ejemplo, de la muerte del ex gobernador de La Sota. Así que ese va a ser uno de los homenajes, por lo que tengo entendido, de la sesión. Respecto al presupuesto, Horacio, algunos otros datitos. En el día de ayer, Massa pasó por el Congreso, se reunió con la vicepresidenta Cristina Kirchner, que también de a poco va retomando su propia agenda después de lo que ha sucedido. Dijeron que estuvo en un campo de Mercedes, Sí. muy próximo a Guado de Pedro.
Bueno, Guado de Pedro fue otra de las figuras que pasó ayer por diputados, incluso se lo vio saludando a Juan Mansur, así que más allá empezó a tejer esos consensos de los que hablaba Gaby, ¿no? La idea es no llegar a la sesión, que fue lo que pasó el año pasado, no llegar a la sesión con algunos cabos sueltos, como sucedió en esa oportunidad. Ahí estamos viendo justamente, bueno, la imagen corresponde al saludo entre Negri y Mansur, no entre Guado y Mansur, pero de todos modos es una foto importante por este sí, por este mensaje conciliador que habíamos mencionado respecto del jefe de gabinete. Te agrego que ese momento le molestó a varios integrantes del bloque de PRO. ¿Quiere que le diga algo? Me agota. Bueno. ¿Quiere que le diga algo? No es el único que está agotado. Yo soy un señor grande. Digo porque debo ser y cuidar las formas. Para decir, cansa es medio término. Me agota. Y mire que me fui a hacer un chequeo hace 2 días arriba de una bicicleta. Y un poquito más, y llegué. 70 pírulos, hay que llegar. Esto me agota. Son todos adultos y adultas con enormes responsabilidades en un país que está viviendo en un momento muy delicado. Voy a utilizar palabras hasta incluso quirúrgicas. Delicado, complejo, con vientos contrariados, más allá de las coincidencias, y ni siquiera hablo del shock del intento de... Hablo de otras cosas, hablo de economía, lo estaba escuchando a Duhovne, como si recién hubiera bajado con E.T. Hello, como si nada hubiera pasado, todos lo aplauden, lo escuchan. Bueno, hay un sector del oficialismo y un sector importante del radicalismo que quieren de a poco que lo que tiene que ver con algo que era natural hace bastantes años, que es la conversación, la negociación, el diálogo, que eso no significa para nada que no haya posturas muy distintas en términos ideológicos y políticos, pero sí que se empiece nuevamente a naturalizar que las distintas fuerzas políticas... Pensás? Yo pienso así. ¿Vos cómo lo ves? Y yo me imagino así. Me parece que hay una coincidencia. Bueno, este gesto hay que enmarcarlo en eso. Pero como hay tantos... del PRO que no le gustó. Sí, hay algunos en el bloque del PRO que les molestó esa imagen, como les molestó también que el gobernador de Jujuy, titular de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, haya firmado un repudio al ataque a la vicepresidenta junto a otros gobernadores de los gobernadores del Norte Grande que firmaron esa declaración. Hay varios gestos que están molestando. Mario Negri, hay que decir que tiene bastante diálogo y vínculo con los referentes parlamentarios del oficialismo. Es algo natural. Que es algo natural. Tiene un entrenamiento. Pregunta absolutamente periodística. ¿Mario Negri vino alguna vez acá a este piso? Yo no he tenido la suerte, lo invitamos. El otro día lo cruzamos en un pasillo y lo invitamos. ¿Qué dijiste? Lo invitamos varios colegas. A ver cuándo. ¿Cuándo viene, don Negri? Sí, ¿Y qué dijo? Qué pronto. ¿Esa fue la palabra? Más o menos. ¿Usted tiene el contacto del personal, no de su jefe de prensa? ¿Me lo puede pasar? Bueno, después... Porque sería interesante charlar con él. Es un hombre que lo veo en otras señales. Y porque veo que tiene disposición con el periodismo. Sería interesante. Cada uno de nuestras entrevistas se multiplican no solo en esta pantalla. Así que sería importante. Bueno, Negri ayer un poco se refirió al tema del presupuesto, que es uno de los temas principales del día de hoy. ¿Y qué dijo? Él dijo, nosotros estamos dispuestos a dialogar en el Congreso, pero no nos vengan con un presupuesto que tenga una inflación del 26%. Bueno. Eso lo dice en relación a... Ayer fuiste 7.2, tenés casi 80%. Recordemos el presupuesto que fue rechazado, que lo había elaborado Martín Guzmán en ese momento, tenía esa previsión de inflación que era una de las mayores críticas, ¿no?, de la oposición. 30%, cifra, ¿no? Cifras que no se condicen. Después me pasa el teléfono. ¿Usted lo tiene, el personal de Negri? ¿Usted lo tiene, el personal de Negri? Sí, después se lo paso. ¿Me lo pasa? Sí, cómo no. ¿Se compromete conmigo? Sí, por supuesto. Bien. Ahora... ¿Necesita otro teléfono? Yo tengo. Cambiamos figuritas, por supuesto. Pero por supuesto. Ahí vi que una jubilada hoy puso toda la jubilación en figuritas. Para los nietos, debe ser para los nietos, claro. No es que no se consigan las figuritas. No, la señora no es que la revende. La va a cambiar por comida. ¿Escuchaste lo que te dije? ¿Escuchaste lo que te dije? No, pues creo que
Las compró para hacer trueque. Duhovne, ¿me escuchó usted? No, para que coma la jubilada. Duhovne fue compañero de... Qué cosa curiosa, de un conocido periodista de un diario importante, que ahora también tiene tele, que hace muy pocos días, me extraña, en un pizarrón mostró de qué manera la gestión del 15 al 19 dejaban el salario chiquito, el tuyo y el mío. Y era compañero de quien estuvo exponiendo en una señal importante. Me extrañó, a mí no, porque yo soy un analfabeto, pero a economistas importantes que una vez, viste, tengo algunos teléfonos. Le digo, che, ¿qué te pareció? Porque hoy justamente hoy escribe, los días de hoy escribe. Sí, ¿no? Sí, fue Sí, un acto de honestidad periodística, me pareció. Muy bien, Sí. muy bien. Hoy ese mismo diario también hace la entrevista con... Levanta lo de Novarecio con Álvarez Agis, que también en ese contexto hay que entender, porque estamos hablando de economía, presupuestos. Son miradas sobre un mismo tenor. Totalmente. No todo es grito y qué sé yo. Digo, para poder comprender en qué anda el universo. Horacio, ¿pudo comprender también por qué algún sector del PRO está enojado ¿Por con qué? ese tipo de gestos? ¿Por Porque si qué? uno escucha el mensaje del oficialismo, y se notó en el mensaje de Mansur ayer, A ver. los gestos del gobierno son más bien hacia los radicales, Sí. Claro. no hacia el PRO ni Los hacia la coalición cívica. los reconoce en la misma cancha. Es decir, River y Boca. Claro. Está bien, sos Talleres de Villa Ballester. Yo te reconozco, pero venía a la cancha grande. Porque, ¿qué le pasa a Villa Ballester? Yo también tengo mi corazón en Villa Ballester. Sí, de hecho, Tuve un montón de flores robadas en Villa Ballester. de amor. trascendió, Horacio, que los llamados de Guado de Pedro, que es un poco el gestor de este diálogo, fueron para con Gerardo Morales, el titular del partido, y claro. Facundo Manes, ¿no? Entre otros, del Claro. ala un poco más Los reconoce. moderado. También con Emiliano Jacobiti, aún así, Los reconocen de igual a igual. de par a algunos par. funcionarios del Ejecutivo Nacional empezaron a tener conversaciones con funcionarios del gobierno porteño, algo que tampoco es... mira qué dato. Pero Mirá hay, qué hay que dato. aclarar que tampoco es algo tan extraño porque hay puentes Buen siempre dato, decía. entre el Ejecutivo Nacional y el gobierno porteño. Lo que Porteño. lo que sucede es que en general no quieren que eso trascienda porque Les trae problemas hacia adentro. Claro. y con el electorado. Entonces, Con el electorado. Sí, hace poco el periodista Carlos Pañi habló en... ¿A Pani dije yo? No, yo se lo menciono. El periodista Carlos Pañi habló de una reunión entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el senador José Torello, ¿Para alguien qué era eso? A ver. muy cercano a Mauricio. al expresidente Mauricio Macri, muy cercano, Compañero de muy colegio, ¿no? amigo, compañero de colegio. Consulté... Newman, Así es. consulté con ¿Y qué le dijeron? fuentes del PRO y con fuentes del kirchnerismo si efectivamente había existido Sí, esa sí. reunión Sí, sí. y me dijeron que sí. Pero ¿qué pasa? Esa reunión trascendió. Claro. Y entonces Y chao. eso de alguna manera obtura la posibilidad de Que se encuentren los continuar dos líderes. con esas conversaciones justamente para que haya esto que decíamos al comienzo, un diálogo entre tal vez la principal figura que hoy tiene el kirchnerismo o el oficialismo y la principal figura que hoy tiene la oposición, más allá después de las candidaturas presidenciales. Mira lo que son las vueltas de la vida. Joaquín es mi hijo más chico, 16, cuarto año. Decime, Joaquín, ¿qué estudiaron hoy? Hoy, papá, me vas a preguntar qué estudiamos. Bueno, sí, te voy a contar. Y él tenía historia. Frigerio Frondizi Perón, cuarto año. Y yo le cuento una historia con Rogelio Frigerio. Hacíamos un programa de investigación con Pasquini, Durán, Mona Moncalvillo, año 84, 85. Periodistas, a lo mejor no los tenés, pero periodistas muy importantes que tuvo la Argentina. Y yo lo voy a entrevistar a Rogelio Frigerio para que me cuente. Perón en el exilio, Frondizi presidente, pero necesitaban reelección provincia de Buenos Aires. Perón tenía que cederle a esa Unión Cívica Radical intransigente, que era Frondizi, con Rogelio Frigerio, que lo ayudaba y fogoneaba. Me dice, papá, ¿para qué me cuentan esto? Que pasó hace 70 años. Y entonces lo bajo al día de hoy a esta anécdota que estás contando. Y porque en algún lugar le digo
Cristina con Mauricio se tienen que poner de acuerdo en algún lugar, porque si no todo se traba. No es que son todos alfiles, pero el tablero tiene de todo. Y los líderes son líderes. Te guste o no te guste, te guste o no te guste, estés en una vereda, estés en la otra, en algún momento hay que acordar cosas. No solamente temas judiciales, hay que acordar cosas, voluntades. Estamos hablando del presupuesto, voluntades, sí, no. Bueno, entonces, llegamos ya a casa, papá, sí, ya llegamos, cambiamos de tema. Pero era por ahí. Iba a decir. El mundo convivió durante años con un teléfono rojo, ¿no? Es decir, el teléfono rojo. ¿Cómo? No era el Superagente 86, ¿no? No, un teléfono rojo. No era el zapatómetro, ¿te acordás del zapatómetro? ¿Te tiro la bomba o no te tiro la bomba? Bueno, a ver, muchachos, ¿y si nos reunimos? Claro. ¿Y si nos reunimos? ¿Cuántas veces Kennedy en el muro de Berlín decía, yo soy berlinés? Y estaba la pared. Sí, también hay que ver hasta qué punto lo que consideran algunos sectores de los distintos espacios que podría ser perjudicar o ser mal visto dentro del electorado, tal vez no. Y tal vez lo que se está esperando es que haya algún tipo de diálogo, que eso para nada quiere decir que cada uno deje de representar los intereses de determinados sectores, ¿no? La dama de Villa Ballester, la distinguida productora Mabel, querida, dice que tenemos unas placas para poder entender de qué se trata lo que viene. Dale, a ver. Sí, Horacio, hablamos de la sesión especial que va a comenzar. A ver, está convocada para las 12, pero es probable que comience un poquito más tarde porque viene todo con cierto retraso. Sesión especial convocada por el Frente de Todos. Uno de los temas principales y el que figura primero en el temario tiene que ver con el consenso fiscal. Este es el documento que suscribió la Nación con 21 gobernadores para un poco ordenar lo que son las cuentas fiscales de las provincias. Y ahí el dato principal, Horacio, es que la votación nos va a dejar ver también la interna, ¿no?, de Juntos por el Cambio, porque los bloques seguramente van a votar divididos en función de los gobernadores que sí firmaron el pacto y los que no, ¿no? Ahí también vemos esta famosa estas diferencias, ¿no?, entre PRO, UCR, Coalición Cívica, respecto de cómo avanzar. Y ahí el dato es, las provincias van a poder subir impuestos, ¿no?, que esta es una de las cosas que habilita el consenso fiscal, subir impuestos provinciales, ¿no? Hablamos de impuestos como sellos, ingresos brutos, automotor, inmobiliario, entre otros. Luego tenemos un proyecto que es más bien algo de rigor, ¿no? Es algo que habitualmente se hace, tiene que ver con autorizar la entrada de tropas extranjeras al país y la salida de tropas nacionales al exterior para realizar estos ejercicios militares. Hay en eso, Carolina, un ejercicio próximo combinado con Brasil y de no aprobarse en el Congreso esta autorización, bueno, para las Fuerzas Armadas significaría una suerte de papelón internacional, no poder concurrir por no tener la autorización. Exactamente, vamos a ver si eso también se cuela, ¿no?, en el debate del día de hoy. Seguimos con el temario. Un acuerdo internacional tiene que ver con la Fundación UEALC, celebrado en octubre de 2016 en República Dominicana. Luego tenemos el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, que se prorroga hasta 2023. Hemos hablado acá sobre el tema, tiene que ver con la entrega de armas a cambio de una compensación en este plan de desarme, ¿no?, que existe desde hace ya varios años. Y tenemos los últimos temas de la sesión que tienen que ver con la ley de enfermería, una ley muy postergada, se presentó el año pasado en el contexto de la pandemia y ahora finalmente se va a tratar aquí en diputados, luego será el turno del Senado. Y finalmente este proyecto que fue incorporado a último momento anoche, en horas de la noche, tiene que ver con esta prórroga de 6 impuestos nacionales hasta el año 2027. Esta última es una jugada media arriesgada del oficialismo, porque inicialmente no tenía los votos para la aprobación de la prórroga de los impuestos. Parece que hubo conversaciones y se avanzó. Ahora, ¿cuál es la lógica que me decían a mí del Frente de Todos? No podemos empezar a discutir el presupuesto si no tenemos aprobada la prórroga de impuestos. Pero por supuesto. Esa es la lógica. Se aprueba y después se empieza a discutir el presupuesto. ¿Y están en eso?
Y están en eso. Que no Hoy es se va a lo que ver. piensan, por ejemplo, en el PRO. A ver, vos me mencionás el PRO. ¿Quién está en el PRO? ¿Waldo Wolf? Bueno, del el que PRO? preside la bancada es Cristian Ritondo. Lo que pasa que... ¿Quién más? Ritondo, en el- Wolf, ¿cómo se llama? Iglesias. Sí, Milman. Pero en este caso hay Los Penato. Ahí tenés economistas reconocidos Luciano en el bloque PRO, Laspina, por ejemplo. A que Laspina. Luciano A Laspina lo vi dando es muy vueltas. cercano a Patricia Bullrich, Luciano Laspina. De hecho, se dice que podría ser el ministro de Economía de Bullrich en caso de que ella ganara. Bullrich está recorriendo la provincia por presidencia. provincia. Sí. Ella quiere ser presidenta. Ella quiere ser presidenta, sí. Bueno, Pero tiene son derecho. varios los que quieren Tiene ser derecho. presidentes. Están muy adelantadas las campañas, me parece. Demasiado. Sí, ¿no? bueno, y Ritondo quiere ser gobernador bonaerense, ¿no? Ritondo quiere ser gobernador. También Diego Santilli, que integra también el bloque PRO. Así que ahí ya tenemos varias campañas Hay por muchas. adelantado. Y Santilli, yo no lo veo a Santilli. ¿Trabaja Santilli en las comisiones? Sí. Se lo ve más en el recinto que en las comisiones. Se lo ve en el realmente, recinto, sí, ¿no? Sí. Se lo ve activo. Pero también está cambiando mucho la provincia de Buenos Aires. Sí, también otra integrante de peso es Vidal, que intervino en el día de ayer, pero que también tiene ¿intervino un perfil... Vidal? Sí, Sí. intervino en la Tiene sesión. perfil bajo Pero tiene aquí. perfil bajo como diputada, Sí. exactamente. Sí. Bueno, tanto Santilli como Ritondo y María Eugenia Vidal, Todos que ellos son pro. son pro y que están trabajando fuertemente en el caso de Ritondo y de Santilli para ser gobernadores de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Vidal, hay ahí todavía una incógnita respecto a qué va a ser. ¿Qué quiere Mauricio hacer? Macri... ¿La tiene en cuenta? Sí, la tiene en cuenta y de hecho ha dejado trascender que no le parecería mal que se quiera candidatear como candidata a presidenta, que se postule. Así que Vidal. sí. Que hasta ahora hay muchos candidatos, pero no hay nada todavía Claro. Ayer la vi confirmado de quiénes se presentarían, ¿no? A Bullrich en Salta. Salta. Estaba con una diputada que la conocí aquí, que se llama Cornejo, Sí. que la sirvió de, Virginia de- Cornejo, sí. de anfitriona. Claro. Bueno, hoy es jueves, todo el día, ¿no? Todo el día. Todo el día. Y esto, cuando comience de comenzar, será para un rato largo. Sí, la idea desde el bloque oficialista era ver si se podía tratar primero consenso fiscal y la prórroga de impuestos, pero bueno, eso lo terminarán de definir en labor parlamentaria y ahí se verá si finalmente se van a empezar con estos dos temas económicos, ¿no? Lourdes, volvemos al recinto, dale. Compañeros, compañeras, bueno, hay que decir que se acaba de posponer en este caso la sesión, que estaba pactado para las 12, bueno, las 12:30. Claramente esto sucede por, se pospusieron algunos minutos también la labor parlamentaria, que hay que decir que ya estaban ingresando los legisladores y legisladoras a la sala de conferencias de Elia Parodi. Bueno, hace que esta sesión, que tenía lugar para las 12, se posponga para las 12:30. Es lo único que se modifica, pero bueno, hay un cambio de horarios debido a que también se atrasó el tema de la comisión, luego labor parlamentaria y por esto la sesión también. Bueno, se reorganiza el temario. Bueno, muchas Ya gracias. hay mucho querida. movimiento, ¿eh? Sí, sí, me imagino, claro. Cuando Muy usted, si encuentran diputado o diputado que tenga a la Vamos a estar. disposición de hablar con nosotros, aquí estamos. Dale, chao. Ahí me cuentan, Horacio, que una de las razones de esta prórroga o demora en el inicio de labor demora. y también de las sesiones, Sí. que está habiendo negociaciones por el proyecto este que marcábamos, que era bastante jugado para el oficialismo tratarlo hoy, que es la prórroga de impuestos. Ah, ¿están en eso? Están negociando. A mí me dicen que están reunidos o intercambiando Heller, el presidente Heller. de la Comisión de Presupuesto, con uno de los diputados de PRO que mencionamos recién, Luciano Laspina, con Martín Tetaz, con el diputado oficialista Romero, Todos referentes económicos. todos referentes económicos de distintas bancadas, sobre todo de Juntos por el Cambio el tema y es ese. del Frente de Todos, El tema son impuestos. y están acordando si hay alguna modificación en Sí. el texto de la prórroga de impuestos. Sí, anoche ya se hablaba de esta modificación que consiste básicamente en desdoblar lo que es el artículo 1. Acá nos ponemos un poco técnicos, pero hay dos tipos de prórrogas. Se prorroga por un lado la vigencia de los impuestos hasta el año 2027 y por otro lado
las asignaciones específicas de esos impuestos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál va a ser el destino de la recaudación de esos impuestos? Son dos cosas diferentes que aparentemente se separarían en dos artículos diferentes porque hay uno que necesita mayoría absoluta y el otro no. Más allá de esto, Juntos por el Cambio tiene su propio dictamen que fundamentalmente baja el impuesto a los bienes personales, que eso es algo que el Frente de Todos no va a conceder. Ellos buscan volver a dar marcha atrás con la reforma, ¿se acuerdan esa polémica reforma del año 2000? Claro, la del año pasado, bajar un poco lo que son las alícuotas y dar este alivio fiscal que en el oficialismo dice nosotros no vamos a acompañar eso, ¿no? Y es clave también el rol del interbloque federal que hasta ahora en estas conversaciones se viene mostrando proclive a acompañar el dictamen del oficialismo. Sí, una de las cuestiones que plantean en el oficialismo es nosotros no estamos discutiendo el tema de los impuestos en sí mismos, sino simplemente la prórroga. Por eso esa discusión que quiere introducir Juntos por el Cambio respecto a modificar las alícuotas, teniendo en cuenta que lo que dicen desde el interbloque opositor es nosotros no podemos acompañar la prórroga de estos impuestos entre los que están bienes personales con las alícuotas que se votaron el año pasado porque justamente nos opusimos a esa modificación el año pasado. A ver a quién se ve. Ahí le abren la puerta. ¿A quién? A Cecilia Moró. Ahí está la presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue el trabajo ayer de Cecilia? Más allá de estar a la altura de las circunstancias, naturalmente. Cecilia Moró estuvo presidiendo la sesión informativa del jefe de gabinete Mansur y también dejando ese estrado, ese lugar. ¿A quién se lo dejó? Estuvo José Luis Gioja en algún momento. Y Omar de Marchi. Omar de Marchi del Gioja PRO. lo entrevisté anoche. En la línea de los vicepresidentes de la Cámara. En un momento también ¿Qué pasó... programón? Sí. En un momento ¿no? también pasó Cecilia Moró hacia el Senado, participó también de la reunión entre Cristina Kirchner, Sergio Massa, estuvo Máximo Kirchner, estuvo la senadora Fernández Agasti, es decir que hubo mucha conversación en el oficialismo ayer, de la cual participó la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moró. Mientras yo entrevistaba a Gioja, me decía, productor Horacio, pedile disculpas a Gioja, interrumpimos porque tenemos señal de Casa de Gobierno. ¿Me permite? Sí, Gioja. Sí, sí. El presidente y Catopodis, hoy lo tengo a Catopodis, en esta decisión de anular la concesión de estos ramas, de esta historia vial hecha a medida. En el 15 al 19, y por supuesto que me hago cargo de lo que digo, hubo funcionarios de los dos lados del mostrador. ¿Cómo se llamaba el que era secretario de Energía? Aranguren. Aranguren, que admitió públicamente que no confiaba en la Argentina. Habían designado, juro por la patria, qué sé yo. No creía en la Argentina y tenía todos sus bienes en el exterior. Y además seguía siendo accionista de la petrolera donde trabajó toda su vida. Y todas las decisiones, más allá de aumentar la nafta, fueron a favor de esa petrolera. En el tema vialidad, el expresidente Macri vendió la empresa públicamente porque le daba pérdida y de pronto nos dimos cuenta que le daba ganancias y ahora nos vemos y nos damos cuenta cuál es la proyección a dólares en la concesión firmada. Ahora esa concesión la tiene una empresa que se llama Albertis, que gerencia, cuyo líder global es Florentino Pérez, español, que es el del Real Madrid. ¿Recuerdan ustedes? Dirigente, presidente del Real Madrid. El mundo del deporte es así. Autopistas del oeste y la autopista del Corredor Norte también, ¿no? 1.800 pesos, no sé quién va y viene. Hoy paga 100, ayer el presidente lo dijo. Entonces, bueno, así que lo vio ayer. Usted vio el noticiero de la República. Entonces, usted habrá sumado ese rating importante como tenemos ahora. Hoy Lourdes se escribe O-U. No, ella se escribe solamente con una U. Luciana Fernández. Y qué bien que lo dice Luciana Fernández. A ver, Fernández.
Hola Horacio, continuamos trabajando aquí en la previa de esta sesión especial. Tengo a mi lado al diputado nacional Carnaghi, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, diputado, hoy día de sesión especial, una agenda, un temario muy cargado. Nos gustaría conocer su opinión respecto a la temática que se va a desarrollar hoy. Bien, un día cargado, después venimos una jornada importante ayer, con la exposición del jefe de gabinete muy completa, muy contundente, muy sereno. El jefe de gabinete creo que estuvo a la altura claramente del momento, de la importancia del momento del Ejecutivo Nacional venir a explicar la marcha del gobierno. Y hoy tenemos una sesión también cargada, bueno, se destacan 3 temas, el pacto fiscal, el tema de la ley de enfermería y se incorporó también la prórroga a los impuestos nacionales. Carnaghi, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Embón. Tenía mucho interés en hablar con usted. Muchas gracias por este de vuelta con Diputado TV. ¿Qué expectativa tiene, o minuto más, minuto menos, en esta sesión que ya va a darse inicio? ¿Hay acuerdo, no hay acuerdo? Sí, porque sabemos que hay una reunión urgente entre jefes de diferentes bloques, sobre todo los económicos, para ver si se puede destrabar estos impuestos provinciales y regionales. Sí, hay acuerdo en los temas de lo que era llamado a la sesión especial, en los temas, el pacto fiscal había acuerdo, también la ley de enfermería, las otras leyes que se tratan. ¿No? Bueno, ahora se incorpora y se está tratando de lograr los acuerdos para este tema que es central, que es la prórroga de los impuestos nacionales, que bueno, no estaba incorporado porque faltaba el acuerdo. Bueno, se está discutiendo esto para lograr el quórum, poder sesionar y poder sancionar estas leyes que son... Es prácticamente un 25% de los recursos de la recaudación del Estado Nacional. O sea, obviamente es trascendente. Usted es un hombre de Neuquén. ¿Qué requiere Neuquén de todo este panorama? ¿Qué necesita Neuquén a partir de todo lo que se resuelva hoy? Sí, Neuquén está pasando un buen momento. De las finanzas estatales, las finanzas públicas, a partir de la mejor producción de petróleo y gas, del plan gas, y después todo lo que está produciendo YPF, todo lo que está produciendo Vaca Muerta. Esto está generando producción récord en Neuquén, con lo cual es un ingreso por regalías también récord. Una provincia que en muchos años se aprobaban los presupuestos, digo porque fui diputado provincial, con déficit fiscal que lo financiábamos con endeudamiento, a veces endeudamiento externo en dólares, y ahora es un presupuesto, el último presupuesto es con superávit. Inclusive se ha generado una ley con un fideicomiso para una ley anticíclica para, bueno, cuando los tiempos de bajos ingresos también poder compensar. Eso está bien la producción de gas y petróleo, y la expectativa de la Vaca Muerta es que nos va a generar poder sacar más gas. También se prorrogó el oleoducto Oleval, con lo cual estos son buenas noticias para Neuquén. Y la otra parte, ingresos importantes, no del volumen de los hidrocarburos, como es el turismo. Venimos de una temporada de invierno récord en la cordillera. Es más, en Chapelco se ha extendido la temporada hasta el 5 de octubre. Vamos a tener, tenemos nieve y vamos a tener gente esquiando hasta el 5 de octubre. Muchísimas gracias por su disposición y su compromiso, Carnaghi. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Hasta pronto. Bueno, seguimos en la ruta de esta mañana que tiene mucho, pero mucho interés económicos y parlamentarios. Gracias, Luciana. Vamos y volvemos. Estamos a 7 minutos de las 12 del mediodía. Sí. Y nos llama Lourdes. Ahora Lourdes. Vamos con Lourdes. Así es, bueno, con una sesión, recordemos, pospuesta para las 2:30 debido a este retraso también en la labor parlamentaria. Aquí a mi lado tengo a la diputada Paula Modeo de Tucumán. Bueno, recién recordábamos también lo que fue su discurso en el día de ayer, en la llegada del diputado, en este caso del actual gobernador de la provincia de Tucumán y ahora jefe de gabinete de ministros, Juan Mansur. Bueno, sobre su llegada también y qué fue también lo que tenía para cuestionar y para preguntarle a él, ¿no? Bueno, las respuestas de mi bloque, hay una que directamente no la contestó y después lo que habíamos analizado con el diputado Zapata como representantes del norte es que había varias preguntas que habían quedado
respondías de manera vaga. Entonces, incluso en la locución de ayer, cuando daba algunos números de crecimiento, ¿no? En realidad, como lo dijimos en la sesión del presupuesto, está todo en términos nominales, no en términos reales. Entonces, lo que parece como un crecimiento o un aumento de determinadas prestaciones, en realidad, si tomando la inflación, da las tasas negativas. Entonces, me parece que si el gobernador en uso de licencia, el jefe de gabinete, realmente quiere que hablemos, el diálogo se construye con la verdad. Entonces lo primero que hay que hacer es empezar a hablar de verdad, con la verdad, con los datos reales. Omodio, mucho gusto. Mi nombre es Horacio Embón. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por este diálogo con ¿Qué tal, Diputado Horacio? TV. ¿Cómo estás? Muy bien, querido. Quiero preguntarte a propósito en este contexto, en una Argentina complicada y compleja en lo económico, ¿qué expectativas tenés, minuto más, minuto menos, a esta sesión que va a dar a comienzo ahora? ¿Qué proyectos tenés tuyos y qué acompañás y qué estás a la expectativa a ver qué se resuelve? Bueno, muchas preguntas, pero vamos en orden. Cortito, vamos cortito. Hoy por hoy, más allá de enfermería, se tiene que discutir que tiene que ver con impuestos que van, impuestos que vienen, provincias que adhieren, provincias que no adhieren. ¿Tenés alguna mirada sobre eso? ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Sí, yo creo que la solución en un momento de ahogo y de asfixia para la clase trabajadora, para los que emprenden, para los que se levantan todos los días a la mañana, para toda la sociedad, no está en seguir aumentando impuestos. Ingresos brutos es el impuesto más distorsivo que existe en Argentina, porque pega directamente en el bolsillo y cae en cascada, porque se va acumulando, es un 4% a veces, y se va acumulando y pega directo a la góndola. Entonces estamos hablando de que que las personas, los alimentos están muy caros por la inflación. Ayer dieron el número, 7%. No podemos estar hablando de aumentar ingresos brutos. O sea, las provincias tienen que ser más eficientes en su gasto porque no están siendo. Empezar a rendir cuentas. Ayer algo del informe que es interesante, donde vemos los ATN, o sea, son las asignaciones directas a las provincias o en seguridad, por ejemplo. Y uno ve, por ejemplo, a Tucumán, es la segunda provincia a la que más se le giraron fondos nacionales para seguridad. Y es la provincia, después de Santa Fe, con la tasa más alta de inseguridad y de delito. Entonces la pregunta es, ¿cómo están usando esos fondos? En Tucumán no sabemos porque no hay acceso a la información pública. Pero lo que vemos en la calle, los resultados, es que cada 3 días hay un muerto. Mira. Acá mis compañeros tienen que hacer una pregunta, por favor. Sí, diputada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gabriela Vulcano la saluda. Quería consultarle sobre lo que tiene que ver con la prórroga de impuestos nacionales. Justamente en el día de ayer, se amplió el temario y se incluyó esta iniciativa. ¿Qué postura tiene usted y si ha podido hablar con otros diputados y diputadas de la oposición sobre qué hacer frente a este proyecto? ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. Y en la misma línea con lo anterior, la solución no puede seguir siendo aumentar impuestos. Pensemos que hay algunos impuestos que son de emergencia y uno dice, bueno, no mantengo la alícuota, venimos como seguimos. Y la pregunta es, ¿estamos bien? ¿Podemos dar por sentado que el sistema impositivo argentino está bien? Porque, por ejemplo, a los débitos y los créditos o el famoso impuesto al cheque, que era en emergencia y ya han pasado tantos años, pero más allá de eso, las empresas que tienen la posibilidad de usar distintos instrumentos financieros para no pagar impuestos y débitos, que está bien que lo hagan, porque no es que evaden, sino que usan otras posibilidades, tienen el músculo, tienen la estructura. Ahora, el pequeño empresario, la pequeña pyme, que no tiene todos estos artilugios, le pega directo. Claro, entonces, directamente. Creo que esto... Exactamente, y esto de que pongan de un día para otro también es como decís, tenemos que darnos un debate si el sistema es positivo. Tenemos 164 impuestos en promedio provinciales, usted lo menciona y ya me mareo. Le digo un montón de gracias, Omodio, siempre gracias por su disposición y por supuesto por su compromiso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, ahí estamos. Una sonrisa tenía. Acá seguiremos recopilando testimonios. Una sonrisa tenía la diputada, y la suya también, Lourdes, por supuesto. ¿Qué decía el amigo Roberto Galán? Hay que sonreír. ¡Hello! ¡Qué hermosos!
Pero hay un tango. Qué desencuentro. Si hasta Dios está... Bueno, no es para acá, ¿no? Bueno, 12 del mediodía, en esta formalidad emboniana. Por fin va a salir la ley de enfermería. Espero que salga unánime. Le voy a contar algo que tiene que ver con la ley de enfermería. El 27 de noviembre, en principio, va a ser una gran movida. Eje va a ser Mar del Plata, pero es casi simbólica nacional. Pues yo me prometí varias cosas en este año que cumplo 70. Entre otras, tienen que ver con cosas comunitarias. Un gran homenaje a médicos, al mundo de la salud. Voy a hacer en Mar del Plata simbólicamente, porque la mitad de mi vida está en Mar del Plata. Con hospitales públicos, hospitales privados, desde el ambulanciero hasta la última enfermera. Voy a hacer una carrera de autos antiguos. Y cada uno de los autos va a tener al lado del conductor alguien de la salud que combatió el COVID, por ejemplo. Genial. Claro. Se llama, le puse Héroes Ejemplares. ¿Le gusta? Podríamos viajar todos a Mar del Plata para esa carrera. Pero por supuesto, por supuesto. En eso voy a estar, 27 de noviembre. Es un domingo. Y ayer ya estuve cerrando. ¿Qué le gusta la idea? Sí, sí. Claro. Y después le daremos medallas, aplausos, eso. Respecto de la ley de enfermería, Horacio, que comentabas recién. Luciana. También, claro. Luciana. ¿Cómo con Luciana? Perdón, el diputado Goyan ayer dijo que habló con nosotros, el objetivo es que haya 100.000 profesionales más. Claro, como mínimo. 100.000, 70.000 en hospitales y 30.000 en centros comunitarios. Vamos con Tandeli. Tandeli, un cortito y ya venimos. Ya. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Si usaste estos juguetes, si entendés estas imágenes, o si en tu casa había una así, podría ser uno de los nietos o nietas que buscamos. Siempre es mejor saber. Si naciste entre 1975 y 1983 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Argentina te busca. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar el análisis por aquí por DTV. Dos proyectos que presentamos hoy, que uno es modificar la ley 26485, que es la que trata el tema de la violencia hacia las mujeres, incorporar el deporte como un ámbito donde se ejerce también violencia por motivos de géneros. Ese es uno, y otro es un programa nacional de capacitación, porque una de las sugerencias que surgía de toda esta recorrida por los clubes es que falta capacitación, tanto para las comisiones directivas como para los cuerpos técnicos, para los jugadores, capacitaciones en tema de violencia de género. El presupuesto de la Argentina es, si se quiere, en la letra grande, porque la letra chica es la que se ha escrito en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Estas las pautas del ajuste, del gasto público, del crecimiento. Bueno, todo esto, digamos, ha sido parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente se va a ver reflejado en lo que va a ser la discusión del presupuesto en la Argentina, ¿no? DTV, el análisis, de lunes a viernes. Equipar Ciencia es invertir 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad para fortalecer a 60 instituciones de todo el país. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Buscás naturaleza?
Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bueno. Antes de ir al recinto hay una información de último momento. Caro Ramos. Sí, muy breve, antes de ir al móvil, me acaba de llegar el dato, va a haber una reunión en el Salón Delia Parodi en el día de hoy, en pocos minutos nada más. Tiene que ver con los incendios en Santa Fe. Ustedes saben que hay un grupo de intendentes encabezado por Pablo Hapkin que ha venido a Buenos Aires a reclamar por este tema y el reclamo se traslada a la Cámara de Diputados. Va a haber una reunión entre diputados nacionales de Santa Fe y estos intendentes que son de Rosario, San Lorenzo y Constitución, donde se va a abordar justamente este tema y luego vamos a contar que próximamente podría empezar el debate de la ley de humedales. Pero bueno, quería solamente brindar ese dato. Muy bueno, Caro, en unos minutos se va a producir esta reunión en el Delia Parodi. Muy bueno, muy bueno. 12:05 en toda la República Argentina. Vamos al recinto. Horacio, Gaby, Caro, Mariano, bueno, aquí a mi lado tengo al diputado Ramiro Gutiérrez viviendo lo que va a ser la previa, ¿no?, de esta sesión, una sesión en la que se vuelve a precisamente trabajar proyectos después de lo que fue el intento, en este caso el repudio por el intento de magnicidio y además el cambio de autoridades, ¿no? Sí, buenos días. Es muy importante mantener la Cámara en funcionamiento. Hay proyectos importantes para la realidad de los argentinos y este es el ámbito donde las leyes deben producirse. ¿Cómo le va, diputado? Buen día, Horacio lo saluda. Ahí acabamos de conocer que más allá de la agenda del día, están ahí en el Delia Parodi intendentes cuyos pueblos están damnificados por estos incendios, intencionales o no, pero se hace irrespirable la convivencia y la vida diaria para ver si de alguna manera también se pueden tratar con cierta urgencia parlamentaria la ley de humedales. Eso está pasando en estos momentos. ¿Tiene alguna mirada sobre eso? Sí, seguramente. Sí, el diputado Leo Grosso es quien está manejando toda nuestra actividad respecto a la ley de humedales. Tenemos personalidades muy destacadas como Graciela Camaño, que tiene un estudio muy serio sobre el tema. Sí, tal cual. Tuvimos una reunión en el día antes de ayer, hace 2 días, nos reunimos todos los diputados para analizar este tema, para desmenuzar cualquier obstáculo que pueda tener la ley de humedales para poder trabajar con ella. Estuvo aquí haciendo nuestra capacitación Federovisky, el viceministro de Ambiente. Tenemos información, hay que cuidar nuestros humedales, son los que dan la posibilidad de prevenir todo esto que está sucediendo, filtran el agua, mantienen la temperatura, el calentamiento global es un problema. Claro, medio ambiente. Le hago una pregunta de coyuntura. ¿Hay acuerdo para poder avanzar en estas historias de pactos fiscales e impuestos? ¿O se está tratando a último momento y a contrarreloj ponerse de acuerdo? Bueno, ayer estuvo en esta Cámara de Diputados el ministro de Economía Massa. Yo estimo que él vino a conversar con los líderes de la oposición o a tener reuniones con la presidencia de la Cámara para acordar esto. Todos estamos citados en 20 minutos a estar en el recinto para lograr tener quórum. Si accedemos al quórum, que es lo que nosotros esperamos que suceda, vamos a poder tratar estos temas que son muy importantes. Naturalmente. Como siempre, gracias por su disposición y por su compromiso, Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Usted también. Vamos al Parodi, a la Delia Parodi. Ahí también está Luciana. Vale. Así es, Horacio, continuamos trabajando aquí en el Delia Parodi. Tengo a mi lado a la diputada nacional Dolores Martínez, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Bueno, diputada, sabemos que hoy hay un temario bastante cargado. Quería preguntarle específicamente sobre la prórroga de impuestos que se agregó ayer a último momento. Bueno, sí, es un proyecto que estamos discutiendo desde hace algunas semanas en la Cámara de Diputados. Nosotros desde Juntos por el Cambio hemos tenido una posición muy clara. Entendemos que debe realizarse la prórroga de impuestos, también la asignación específica que está en ese proyecto que envía el Ejecutivo.
La diferencia está en que nosotros no queremos votar esto a libro cerrado, queremos seguir discutiendo de qué manera se pueden bajar los impuestos para aliviar esa carga en todos los ciudadanos argentinos. Y bueno, estamos justamente todavía en esa discusión, a ver si podemos arribar a algún tipo de consenso que facilite, en definitiva, lo que todos quieren en este Congreso es que obviamente esos impuestos sigan siendo válidos porque generan los ingresos, un 32-35% de los ingresos con los que cuenta el Estado para realizar sus gastos, ¿no? Así que estamos todavía en esa discusión. Diputada Martínez, buen día. Mi nombre es Horacio Mon. ¿Cómo va la vida? ¿Bien? Horacio, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Una pregunta, me interesa su opinión. ¿Qué le pasó cuando vio ese gesto tan confraterno entre Negri y el jefe de gabinete? ¿Le gustó? ¿Le parece que hay más democracia? ¿Que se puede conciliar a pesar de las diferencias? Mire, yo pertenezco además a la UCR y en el caso de mi espacio político Evolución Radical siempre estamos convencidos de que para solucionar los profundos problemas que tiene la Argentina sí o sí es necesario tener diálogo, diálogo, estoy hablando para que no suene una palabra completamente vacía, es poder tener una conversación con el otro. Tal cual. Son momentos de una Argentina que nos está pidiendo urgentemente este acuerdo. Sí. En estos minutos que... Con lo cual, sí, la escucho, claro. No, con lo cual siempre es bienvenido, sobre todo de quien ocupa un cargo tan importante en el gobierno como es la jefatura de Gabinete de Ministros, poder escuchar esas palabras y que lo haga en el marco institucional como es el Congreso de la Nación. Así que sí, es bienvenido. Claro. Compañeras, ¿alguna pregunta para la diputada? ¿Qué tal, Dolores? Carolina Ramos te saluda. ¿Cuál va a ser la posición? Hola, ¿Cómo estás? ¿Cuál va a ser la posición del bloque Evolución Radical respecto del consenso fiscal? Bueno, nosotros del consenso fiscal sí tenemos una posición de rechazo. Nuestro senador Martín Lustó, ya en la Cámara Alta, fue quien además fundamentó ese rechazo, básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque ese consenso fiscal, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, no lo hemos firmado. De alguna manera nosotros entendemos que le pone una especie de corset a los gobernadores, ¿no? Los lleva a no poder negociar absolutamente nada en ese consenso fiscal porque se están jugando sus deudas provinciales. Claro. Y el segundo punto tiene que ver con que ese consenso fiscal lo que hace es otorgarle la posibilidad a los gobernadores de aumentar impuestos. Si bien es cierto que los gobernadores que pertenecen a nuestro espacio político, Juntos por el Cambio, y más específicamente al radicalismo, han firmado ese consenso fiscal por el punto 1 que les mencionaba respecto a las deudas provinciales, y si bien es cierto que nuestros gobernadores se han comprometido a no utilizar esa facultad que les da el consenso fiscal para aumentar impuestos, porque como dije, los argentinos estamos muy ahogados con el tema impositivo, lo cierto es que nosotros en el Congreso de la Nación pensamos que no vamos a acompañar este consenso fiscal. Nos hubiese gustado no lo que van a fuese de acompañar. otra manera, porque el consenso... No lo van a acompañar. No, nosotros no lo vamos a acompañar. Lo lamento porque creo que tener reglas de juego fiscales en la Argentina son muy necesarias, pero no consideramos que estas sean las condiciones. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Cuando dice no vamos a acompañar, ¿se refiere al espacio que usted integra o a todos Juntos por el Cambio? No, nosotros en este punto de consenso fiscal, y no es la primera vez, ya ha pasado en Pero cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? Cuando decimos nosotros específicamente, decimos Evolución Radical, y entiendo que la gran mayoría de Juntos por el Cambio, por eso dije que también se puede comprender dentro de Juntos por el Cambio que hay gobernadores que lo han firmado y probablemente haya diputados que, respetando esa coherencia de sus gobernadores, lo apoyen. Cuando digo nosotros, digo la gran mayoría de Juntos por el Cambio. ¿Alguna pregunta para la señora? Diputada, ¿está convocada para las 12:30 para sentarse en el recinto ya? Estamos convocados, pero estamos esperando que comience la labor parlamentaria para poder ordenar cómo va a ser los tiempos del debate. Y bueno, exactamente. Gracias por su disposición, Martínez. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, ahí está María Dolores Martínez. Ha anticipado su voto
ha hecho un voto cantado. Claro, por eso yo cuando hice la pregunta le pregunté por Evolución Radical, porque justamente... Él se ilustró. Claro, este tema divide a los bloques de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal es Evolución Radical? Sí, no es la primera vez que votan divididos, por otra parte, ¿no? En temas económicos suele suceder y que... en el caso de Lustó, su precedencia porteña y su sociedad política con Horacio Rodríguez Larreta indicaba de antemano que se iba a oponer en el Senado el consenso fiscal que no firmó la Ciudad de Buenos Aires. ¿Es socio de Larreta? Sí, claro. Digo políticamente, sí, naturalmente. Sí, lo es. Sí. ¿Y Tetaz también? Y sí, bueno, Tetaz también pertenece al espacio de Larreta. De Lustó. Claro. Y pues, por lo tanto sí tiene... Pero Tetaz es bonaerense, ¿no? Digamos, tiene representación por Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad su base política es la provincia. Ah, sí. Sí. Sí, él quisiera ser ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. No, gobernador tal vez. ¿Gobernador también? Sí, en algún momento se lo ha mencionado. Ahí hay algo más, que ayer Armendáriz. Daban por hecho en Juntos por el Cambio que en consenso fiscal van a votar divididos, que como decía recién Caro, no es la primera vez, pero la duda estaba qué iba a pasar con la prórroga de impuestos nacionales, porque antes decíamos que hay un sector de Juntos por el Cambio del radicalismo que creen que hay que prorrogar los impuestos nacionales, que hay que acompañar con el voto, pero al mismo tiempo están siempre muy atentos a tratar de que no se generen divisiones al momento de votar. Ya va a estar la de consenso fiscal. La duda es si en la prórroga de impuestos también algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio van a terminar acompañando o no. Sí, además, Gaby, perdón, brevemente, en este pliego de condiciones que nombramos al principio de los gobernadores, claramente uno de los temas es los ingresos a las provincias y muchos de estos impuestos son coparticipables, con lo cual los gobernadores tampoco quieren perder esa recaudación y muchos diputados responden a esos mandatarios. Entonces hay también ahí otro nudo en la negociación, ¿no? Los intereses de las provincias y de los gobernadores. ¿Las Pinas siempre fue diputado? ¿O tuvo alguna función cuando del 15 al 19? ¿Fue algo, no? No, era diputado, me parece. Era diputado, ¿no? Era diputado. Es muy joven Las Pinas. Digo, en esto de incluso tiene mucho poder, tiene mucho conocimiento. Sí. Sí, decíamos antes, es uno de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, más allá de su cercanía a Patricia Bullrich puntualmente. ¿Y quién lo trajo a Patricia Bullrich acá? No, eso se fue, se van haciendo. Él hace siempre una aclaración. Patricia Bullrich siempre que Mauricio Macri no sea candidato a presidente. Él es muy cercano al expresidente, así que decíamos, es uno de los referentes, pero hay varios referentes en Juntos por el Cambio en lo que tiene que ver con los temas económicos. Romero es otro que también lo mencionábamos, Nieri. Hay varios. Nieri. Que es Nieri es otro de los que está participando de esta negociación en la previa. No lo conozco. Por Nieri. la prórroga de impuestos. Sí. No Negri, Nieri. No, Nieri. ¿Cuántos años tiene Negri en la Cámara de Diputados? 40. Uy, eso no sé. 35. Bueno, estamos en 12 y 17. Consenso Fiscal de Enfermería y Prórroga de Impuestos, entrega voluntaria de armas. Hicimos ese tema de entrega de armas, que no trataban de actualizar cuánto te doy o cuánto te dejo de dar por los fierros. Sí, es cierto. Y después en un partido de Tucumán uno saca algo de la cintura y te baja a alguien. La cantidad de armas, de todas las historias que hay dando vuelta, tanto así como el delito. Compradas en negro, por supuesto. Bueno, venimos del caso del intento de magnicidio de la vicepresidenta con un arma comprada en un barrio. Ahí está, la Versa esa que... Una Versa vieja. Volvemos con Luciana, ahí en al Parodi. A ver. Así es, Horacio. Te cuento que nos encontramos aquí en el Salón Delia Parodi y ya pudimos ver ingresar a varios diputados, por lo tanto ya dio inicio a lo que es la labor parlamentaria. Bueno. Hace minutos nada más ingresó Cristian Ritondo, también se encuentra presente la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Cecilia Moró, se encuentran también los representantes provinciales como Luis Di Giacomo, Diego Sartori, hay otros diputados como Margarita Stolbizer, Miriam Bregman, bueno, José Luis
Beatriz Espert, Rodrigo de Loredo. Bueno, como vemos ya están prácticamente todos y la única ausencia que por el momento nos llama la atención, que no lo vimos ingresar, es al diputado Negri. Bueno, por el momento esa es la información que manejamos aquí. Seguramente que cuando finalice la labor parlamentaria vamos a estar charlando con algún diputado o alguna diputada para ver, bueno, cuáles son los acuerdos. Recordemos que en la labor parlamentaria se negocian cuestiones de privilegio, ¿no? De homenajes, también el tiempo que va a hablar cada expositor. Recordemos que por el momento tenemos la información que sería una sesión maratónica como estamos acostumbrados. Algunos hablan de más de 15 horas de sesión, otros de 20 horas de sesión, sumado y teniendo en cuenta que ayer a último momento se agregó este temario de la prórroga de impuestos. Eso hace que se extienda un poco más las horas previstas que tenemos en el desarrollo de esta sesión informativa. Así que, Luciana, una sesión especial. Ese dato que decís, sí, que le llama la atención, que no está Negri, digamos, es correcto, Negri no está ahí, está participando en las negociaciones previas. Claro. Ella es muy atenta, ella está muy atenta y Mariano también está muy atento. Ustedes tienen muchas fuentes. Así es. Muchas sí, fuentes. Además el tema de que se esté negociando en este momento la letra chica de ese proyecto hace pensar que no va a ser uno de los primeros del temario, ¿no? Seguramente se va a dejar para más adelante. Porque exactamente. Y bordar por bordar, ¿no? Lourdes, gracias Lucy. Lucy le puedo decir Lucy, ¿no? Le puedo decir Lucy. Obvio, Lucy por supuesto. in the sky of diamonds. Bueno, vamos con Lourdes. Lourdes. Seguimos aquí, compañeros, compañeras. Le hago una pregunta, Lourdes. Me gusta ahí, Lourdes. Le hago una pregunta, Lourdes. Sí, diga. Porque hay alguien más que se llama Lourdes en su grupo familiar, mamá, abuela, tía, alguna prima lejana que vive en Villa Ballester. No. Sí, en la familia hay una tradición de que todas las mujeres tengan por segundo nombre Carolina. Esto es porque había una bisabuela que se llamaba así y por lo tanto, bueno, todas mis primas, mi todos tía, por esa bisabuela. yo, bueno. ¿Usted la conoció a esa bisabuela? No. Exactamente. ¿Usted conoció a su bisabuela? Sí, no llegué a conocer. No, a esa bisabuela no. Era una bisabuela del corazón, en realidad era como una, vamos a decir, madre de crianza de mi abuela. Entonces, me gustó eso. Es una linda historia. Claro. Esas historias de una historia crianza. muy linda, algún día la vamos a... Sí, esas historias de crianza son puro amor. Puro amor. Cualquiera que la cuente, cualquiera que... Esas historias de crianza son puro amor. Bueno, hablando del amor por el Parlamento, ¿qué nos va a contar? Bueno, les cuento que debido a esta sesión que se ha pospuesto a las 2:30, ya de a poco es como que se van tomando el trabajo los diputados para voy a aprovechar a correrme para que puedan ver bien las imágenes de quienes están sentados. Bueno, aquí que no se alcanza a ver está el diputado Julio Ferreira. Bueno, recién lo vi, esas dos diputadas? Qué curiosidad que tengo. Si no me equivoco está la diputada Siley, pero no. ¿Qué estarán Siley, contándose? Exactamente, sí. ¿No? En un costado estaba el diputado Ferreira comiéndose un yogurcito, porque el día está lindo también, así que aprovechando para el break, para alimentarse bien y saludable antes de... Muchas horas. Sí, la verdad que sí. Bueno, entre otras la diputada María Rosa Martínez, también la diputada Caparrós allí. Están impecables. El diputado Fernández, vemos. Fernández, exactamente. Bertone. Bueno, también está allí Ramiro Gutiérrez, bueno, también está el diputado Gualberto Allende de San Juan. Estamos viendo a Milei. ¿Saben qué? Allí está Javi ahí. Al fondo está Milei, claro. Está Javi. Claro, que recién le consultamos para ver si podíamos conversar Carnaghi. Que no estuvo ayer, además, al menos no se lo vio en la sesión del día de ayer. No estuvo. Ayer lo escuché por varias radios. A la mañana, pero sobre todo una radio que la tiene como predilecta. Y un interlocutor. Pero bueno, es un hombre de economía. Hoy seguramente pedirá la palabra y hará su aporte, ¿no es cierto? ¿Él se corta solo o participa de algunas movidas? Bueno, ahí acá parlamentariamente. En las negociaciones de la oposición él no participa, a diferencia de Espert, que sí participa. Lo vimos muy dinámico. ¿Viste? Espert va acá, vaya. Él no. No, porque tiene que ver con su filosofía de no integrarse a lo que él llama la casta, ¿no? La casta, el libertario.
Bueno, acaba de entrar... Acaba de ingresar Mario Negri a labor parlamentaria. Fuentes confiables me acaban de confirmar. Y Messi jugó ayer el partido. Sí, salvó el gol. El gol de Messi, del PSG, salvó un partido triste. Yo no entiendo nada, pero mis compañeros columnistas siempre me ayudan como ustedes en esta ignorancia mía supina. Nunca supe que supina, pero queda lindo, ¿viste? Inteligencia supina. Se había puesto de moda esa palabra, ignorancia supina, esa combinación en la década del 90, ¿no? Sí, supina, nunca supe. Claro. Hay tantas cosas que uno no sabe. Yo estoy aprendiendo consenso fiscal. Claro. Ahora, más, tuve 2 llamadas de 2 televidentes que creen que yo soy contador. Yo no soy contador, apenas bachiller y apenas algunos años. Le tiene que pagar a los contadores en otra cosa. Yo ya pagué. Claro, ya pagó. Bien. Ya pagué. Lo que haya ingresado Negri a la reunión de labor parlamentaria indica que terminó esa negociación que el borrador se terminó y esta es la palabra. El resto de los bloques se va a enterar ahora si esa negociación fue fructífera o si, por el contrario... Negri es Córdoba, no hubo acuerdo. Él es de Córdoba. Es de Córdoba. Y ahí en Córdoba lo quieren. Digo, él quiso ser gobernador alguna vez. Bueno, perdió en Córdoba. Lo que se puede decir es que en la última elección perdió. ¿Él qué quería ser en Córdoba? Senador. Y perdió. Sí, bueno, perdió en realidad... La interna. Sí, ¿no? Perdió la interna. Hoy decís que van a recordar a José Manuel de la Sota. Sí, hoy se cumplen 4 años de su muerte y seguramente va a haber un homenaje. Él fue a su casa y muere yendo en su auto. No manejes. Sí, ya llego. Nunca llegó. En una autopista que mandó a construir como gobernador. Tal cual. Ese dato no lo tenía. Sí, Córdoba es una de las mejores provincias con respecto al tema de autopistas, por lejos, igual que San Luis, por ejemplo, ¿no? Lo de San Luis es bárbaro. Muy adelantadas respecto de otras provincias. Sí, San Luis es bárbaro. Bueno, estamos en 12:26. ¿Tiene que haber mayoría para que todo esto pase? Sí. Para que se consiga el quórum. Sí, tiene que sentarse 129 diputados. 129 se tienen que sentar. Y ahí Caro también mencionaba algo sobre la idea que tenía el oficialismo para modificar este proyecto de prórroga de impuestos nacionales. Ayer lo que nos explicaban desde el oficialismo es que si finalmente queda desdoblado en 2 artículos como tenían previsto, el primer artículo va a plantear la prórroga de los impuestos nacionales y en el segundo artículo se va a plantear la prórroga de las asignaciones específicas. Para ese caso puntual es necesario 129 votos para poder aprobarlo. Como saben que estamos al aire, los diputados y diputadas quieren hablar con nosotros. Y Luciana y nuestros productores, ahí están. Dale. A ver, Luciana. Así es, Horacio. Continuamos aquí trabajando en el móvil y tengo a mi lado al diputado nacional Jorge Vara, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros. Diputado, antes que nada, bueno, bienvenido a Diputados Televisión, y preguntarles, antes de entrarnos en lo que es el temario de la sesión específicamente, sobre lo que fue la sesión informativa ayer con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros. Bueno, ¿cómo lo vivió? ¿Qué expectativas tenía respecto a eso? Sí, en mi apreciación un poco compleja, muy larga por la cantidad de preguntas, con lo cual se disipan los temas que más nos interesaban. Me parece que desde el punto de vista de procedimiento debería modificarse un poco esa intervención, acotar el número de temas y profundizar más en función de los temas que nos interesaban. Eso es un problema de estrategia y sobre todo de procedimiento en lo que hace, aprovechando que tenemos el jefe de gabinete en el Congreso. Tan poca práctica en esto, porque realmente han venido muy pocos. Yo hace 2 años y medio soy diputado, creo que 2 veces, esta es la segunda vez que un jefe de gabinete concurre al recinto. Y una vez en forma remota en la época de la pandemia. Así que no me quedé del todo conforme, no tanto por la actuación y por lo que haya dicho o haya dejado de decir el jefe de gabinete, sino fundamentalmente porque me parece que el procedimiento no permitió tomar y profundizar en los temas que nos interesan sobre la cuestión. Esta es mi idea general, ¿no? Yo había hecho varias preguntas, algunas vinculadas a la hidrovía, a la parte de intereses marítimos y fluviales, tanto la hidrovía fluvial como el tema marítimo de la capacidad de carga argentina y temas vinculados a la defensa que fueron parcialmente respondidas
tanto acá como por escrito, pero no en la profundidad de lo que nosotros queríamos plantear, y muchas veces respondiendo cosas diferentes a lo que uno está preguntando, que es una técnica probablemente para... y las preguntas eran objetivas, en el caso mío no eran preguntas con ningún tipo de chicana, sino que queremos saber cuál es el plan respecto a la hidrovía, respecto a la carga marítima fluvial, que la bandera argentina hoy casi ya no existe, y fundamentalmente en el tema de defensa, que estamos en una situación de emergencia. Paralelamente están anunciando un refuerzo, pues ustedes, no sé si sabrá, pero en los cuarteles ya no se está comiendo, digamos, mandan a la gente a comer a la casa. Vino un refuerzo de 5.000 millones de pesos y lo anunciaron ayer, que me parece que esa es mejor respuesta que por ahí la que recibimos nosotros por escrito. Esa es la respuesta que nosotros buscamos, y bienvenido sea, y reconozco positivo eso, y estamos preocupados por los temas de defensa. De hecho, yo integro la Comisión de Defensa, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos la apreciación general, pero reunión muy larga, muchas respuestas, porque también demasiada cantidad de preguntas, y tal vez sea responsabilidad nuestra también, de nuestros bloques, ordenar un poco más esa cuestión y priorizar los temas en los cuales se quiera profundizar, ¿no? Diputado Vara, buen día, en Bonn lo saluda. Tengo que preguntarle por minuto más, minuto menos, esta sesión sobre, entre otras cosas, que tienen que ver con consensos fiscales, con prórroga de impuestos. ¿Tiene una mirada sobre esto? Sí, por supuesto. En lo que hace a prórroga de impuestos es algo estrictamente necesario, más allá que no estamos de acuerdo con muchos de los impuestos. Bienes personales tenemos serias diferencias. En el tema de crédito-débito, que es el 1,2 del movimiento bancario, también tenemos diferencias, y teníamos un despacho de minoría en ese sentido, que se lo destine para que se siga pagando, es decir, que no se corte eso, que se prorrogue, pero que se destine para poder aplicar a impuestos a las ganancias, ¿no? Y ahí teníamos diferencias, hay un despacho de minoría nuestro, pero además tenemos muchas diferencias con el... Volvemos a lo mismo cada vez que tratamos algún tema fiscal, es que en realidad yo creo que la Argentina, el país, necesita ya una gran reforma fiscal profunda, y no estar trabajando parches o prórrogas de lo mismo que está, de lo cual ya fuimos críticos. Así que nuestras actitudes en el recinto van a estar de alguna manera expresadas en esa línea y dejar marcado el inconformismo. Lo que sí sabemos es que no puede dejarse sin prorrogar, porque en diciembre cae, bueno, eso sería un colapso de todas las jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, etcétera, porque todos sabemos que sería el caos total y la anarquía, y eso no es lo que nuestro bloque quiere, ¿no? Tal cual. Compañeros o compañeras. ¿Qué tal, diputado? Carolina Ramos los saluda. Bueno, el gobernador de Corrientes fue uno de los que suscribió el pacto fiscal. En función de eso, ustedes van a acompañar, ¿no? Al menos un grupo del radicalismo va a acompañar el proyecto del día de hoy. Sí, el bloque concretamente, en el caso de Unión Cívica Radical, no me refiero al interbloque, claramente dejan libertad de acción a los legisladores en cuanto a este voto, digamos. Sobre todo teniendo en cuenta que 3 provincias gobernadas por el radicalismo. Caso diferente es el de la ciudad de Buenos Aires, que directamente no firma el acuerdo. Además, me parece lógico que no haya firmado, porque ellos tenían que haber renunciado a sus derechos, que lo están discutiendo en sede judicial, respecto al recorte que tuvieron. O sea, concreta y objetivamente es lógico que ellos no hayan firmado, como que es lógico que nuestros gobernadores lo hayan firmado. Así que en ese sentido estamos en libertad de acción, y en esa línea van a estar mis votos. Vara, como siempre, gracias por su testimonio y compromiso. Bueno, gracias a usted. Usted, señor. Bueno, vamos a Lourdes. Gracias, Lucy. Vamos a Lourdes. Tenemos otro testimonio de compromiso. A ver, ¿a quién podemos pensar en voz alta? Seguimos con la palabra de más legisladores. En este caso, aquí a mi lado tengo al diputado Eduardo Fernández de la provincia de Córdoba. Bueno, a propósito de esto, una semana con mucha actividad, diputado. Ayer, capacitación de Ley Yolanda. Bueno, también llegada del jefe de gabinete de ministros. Hoy hay sesión. Realmente mucho, y me imagino que también mucho por evaluar, ¿no?, a la hora de pensar en los proyectos de hoy. Sí, son jornadas legislativas donde el Parlamento cumple su rol. Me parece ayer fue una jornada importantísima, y hoy 2 temas que también nos convocan
para discutir no solo una cuestión de estructura fiscal también, sino esta idea de que este necesario acuerdo se dé también en las leyes que necesita el Estado Nacional para proseguir su actividad. Mientras estamos escuchando, ¿qué tal, Fernández? Estamos viendo a pantalla partida que se han abierto las puertas del Salón Delia Parodi, donde en la previa ya concluida y están cada uno ingresando o intentando ingresar a esta reunión a la que por supuesto Fernández también va a participar. Cortito y al pie, ¿qué expectativas tiene? En un ratito nos van a sacar a ustedes también. Bueno, no, sacar es una manera muy sutil porque Diputado TV está presente desde el principio hasta el final, solamente estos periodistas ocasionales. Yo le digo gracias, como siempre, por su compromiso, Fernández. Por favor, agradecido soy yo y esperemos tener una sesión productiva para todos los ciudadanos y ciudadanas. Ojalá así sea. Gracias, diputado. Bueno, reiteramos, una vez más se han abierto las puertas del Delia Parodi y la vemos a Margarita Stolbizer, lo vemos también a Ritondo al final del salón, que todavía... Ahí, bueno, ahora una panorámica, ¿no es cierto? Y el diputado Fernández Horacio del bloque de Frente de Todas, pero del partido de Carlos Heller, el Partido Solidario, que es un hombre muy comprometido en todo el mundo cooperativo. Exactamente, y uno de los que estuvo protagonizando estas negociaciones previas a la sesión. Claro, ya está todo resuelto. De a poquito están ahí llegando al recinto los diputados y las diputadas, sobre todo del oficialismo, ¿no? Todos me están preguntando qué data tengo. A mí me preguntan. Yo digo, yo tengo buenos amigos parlamentarios y amigas parlamentarias. ¿Qué data en qué sentido? Mira, Luciana encontró con quién podemos hablar. A ver, Lucy. Así es, Horacio, acaba de finalizar la labor parlamentaria y tengo a mi lado a la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien va a compartir unas palabras con nosotros. Diputada, antes que nada, gracias por su tiempo y contarnos, bueno, cómo fue el desarrollo de la labor y qué expectativas hay respecto al temario que se va a desarrollar hoy aquí en esta sesión especial. Bueno, estamos comenzando una sesión que se prevé muy larga, digamos. El horario estimado que hemos conseguido recién en labor parlamentaria es de 19 horas, así que imagínense el día que nos espera. Vamos a tratar de achicar, hay muchas personas anotadas para hablar. Sin embargo, la mayoría de los temas, más allá de algunas diferencias puntuales, deberían encontrarnos en un punto de acuerdo, digamos. Siempre sabemos que las cuestiones de la economía, que son las que cruzan los debates hoy en la Argentina, son las más complejas, pero bueno, vamos a empezar ya en poquitos instantes la sesión. Digo, ¿pondrán de acuerdo en ese, hola Margarita aquí en Bonn, se pondrán de acuerdo en este consenso que sí, que no, que el pacto fiscal que hacemos con la prórroga? ¿Hay algo de eso para poder anticipar algo? Bueno, creo que hay una voluntad de cooperar, digamos, para que las cosas salgan, claro. A mí me parece que nosotros necesitamos en conjunto saber que no se puede financiar el Estado, que tenemos que tener los recursos para pagar las cosas que hay que pagar, así que, bueno, vamos a tratar de ver cómo salimos adelante. Desde luego que plantearemos siempre algunas diferencias hay, porque naturalmente que hay distintas visiones, pero lo importante es que se pueda sesionar y llegar a algún punto. Y después lo que no haya acuerdo se votará, para eso están las mayorías y minorías. Una vez más, gracias por tu compromiso. Una compañera quiere hacerte una pregunta a la señora Vulcano. Una consulta. ¿Qué tal, Margarita Stolbizer? Gabriela Vulcano la saluda. ¿Qué tal? ¿Llevaron desde el oficialismo algún texto modificado justamente de la prórroga de impuestos nacionales? Se va a trabajar con eso ahora. Tenemos tiempo porque el primer tema es el consenso fiscal y como hay unas horas de tiempo mientras empieza, recordemos que vamos a empezar con homenajes, con pedidos de apartamento, hay una cantidad de cuestiones reglamentarias primero, entonces tendremos el tiempo para ir acordando un texto para dentro de algunas horas cuando llegue ese punto del orden del día. Ahora sí, gracias una vez más por tu compromiso. Gracias. Compromisos ciudadanos, Bueno, Bueno, eso es importantísimo, lo que acaba de decirnos Stolbizer, porque justamente ayer ya habían empezado esas negociaciones, hoy van a continuar,
la duda era si iban a llegar a la reunión de labor parlamentaria con un texto cerrado, por lo que nos dijo la diputada, van a seguir estas negociaciones para ver si finalmente puede tener el apoyo no solamente de un sector de la oposición, sino también que se sume Juntos por el Cambio, o por lo menos una parte de ese interbloque. Sí, la discusión en torno a los impuestos, por lo general, años anteriores, cuando entraba el presupuesto nacional, incluía en su articulado la prórroga de los impuestos. Se trataba en conjunto. Este año, por primera vez, al menos desde que yo estoy en esta Cámara, veo que se trata por separado. Primero la prórroga de impuestos y luego el presupuesto. Pero son temas que claramente van de la mano, ¿no? Porque para aplicar cualquier tipo de política pública se necesita contar con una recaudación asegurada. Estamos hablando de 1/3 de la recaudación nacional. Estas son las cifras que han brindado en la comisión, de modo que no se puede avanzar con el presupuesto sin tener esta prórroga asegurada, ¿no? Sí, Caro, ahí ayer le consultaba a una diputada sobre ese tema puntual y me decía, nosotros queremos que se trate como se trató siempre, que se incorporaba, estaba dentro del presupuesto este tema, pero también es cierto que en otras oportunidades desde Juntos por el Cambio han planteado que no les parecía que estuviera dentro del presupuesto. Cierto. Así que, bueno, me parece que en todo caso la discusión, no sé si exactamente tiene que ver con esto, más allá de que ahora están planteando esto, porque cuando fue el debate en comisión, la principal diferencia que tenían con el oficialismo tenía que ver con bienes personales, lo que hablábamos antes respecto a las alícuotas de ese impuesto, y que pedían que se tratara aparte justamente para que el interbloque de Juntos por el Cambio tuviera la oportunidad de acompañar la renovación de impuestos, la prórroga de impuestos, pero sin tener que votar lo que tenía que ver con bienes personales, ¿no? Sí, llegamos a esta sesión, y esto es una buena noticia, con un clima político propicio al diálogo, cosa que no ha sucedido en otras sesiones aquí en la Cámara de Diputados ni en el Congreso de la Nación. Hubo una reunión previa a la labor parlamentaria en la que, bueno, se estuvo negociando y se va a continuar negociando, lo que dijo Margarita Stolbizer durante la propia sesión, ese texto de la prórroga de impuestos. El clima político que generó también el informe del jefe de gabinete Mansur, con ese apretón de manos con el jefe del bloque radical, Mario Negri, evidentemente también tiene algo que ver en esta circunstancia, y la presencia ayer del ministro de Economía, Sergio Massa, evidentemente también dialogando con líderes opositores, no solo del oficialismo, ha abierto las puertas a este diálogo político. Todo es tan raro. Mientras estamos viendo esta posibilidad de un gran acuerdo nacional, porque hay recursos que van y que vienen y son recursos del Estado, donde las provincias le mandan a la nación le manda después un pedacito de lo que le mandaron. ¿Y por qué no me manda? Carrió acaba de tuitear una noticia al presidente Mauricio Macri, donde ella está en desacuerdo por la designación de un abogado vinculado con Angelici y el mundo del juego. Lo proponen para integrar el Consejo de la Magistratura a un abogado. Digo, en esto de ponernos de acuerdo, más allá si el PRO y ¿cómo se llama? El partido, Coalición Cívica. Y la Coalición Cívica. Es decir, el entramado tiene tanto piolines, pues no es solamente un hilo, no es solamente un tejido. Esto es fundamental. Si no tenemos con qué, no podemos sentarnos a la mesa. Claro, recordemos que el Consejo de la Magistratura no solamente tiene representantes de este Congreso, Horacio, sino también de las listas de abogados, de listas de magistrados, y cada uno de esos estamentos tiene su propia interna, ¿no? Para designar un candidato a integrar el Consejo de la Magistratura. Sigue manejando, es un hombre muy próximo a todas las decisiones, por supuesto. Puntualmente estaba hablando de un candidato que se llama Carlos Matterson, que es muy allegado a Angelici. Claro. Este es el candidato. Cómo me gusta cuando de le pone nombre Macri. Y apellido. Me encanta, es lo más periodístico que me gusta. Y Caro Ramos cuando tiene hoy tuvo 2 anticipos
La pantalla se hizo así. Sí, contamos la reunión de diputados de Santa Fe con intendentes, claro, por el tema de los incendios que están azotando a la provincia. Y vamos a ver qué pasa acá con la ley de humedales, si avanza o no avanza. Claro, bueno, justamente con semejante tragedia. Hacia el final, Horacio, de la sesión del día de ayer, una de las definiciones que dejó Germán Martínez, el jefe del bloque oficialista, es que... Bueno, él es de Santa Fe. Exacto, siendo de Santa Fe, instruyó a los diputados de su bloque, fundamentalmente a los presidentes de las comisiones, a que empiecen a dialogar para la semana que viene empezar a dar el debate de la ley de humedales en un plenario de comisiones, que no es lo mismo que sucedió cuando se debatió la última vez, cuando se debatió en las comisiones por separado y ya vimos que ese camino de debatir por separado no dio resultado. Entonces se va a hacer un plenario que sería de recursos naturales, presupuesto y agricultura semana próxima. Hoy a la mañana el viceministro de Medio Ambiente, que es Federovicki, volvió a reiterar que los incendios son intencionales para proyectos inmobiliarios. Entonces, viste, me parece, por ahí no, parece, digo que yo soy un cero grande. Mira qué lindo ese vitró. Cristal por cristal elegido. Es hermoso, hermoso, con esa nueva iluminación. ¿Y qué toma? Qué maravilla de plano. Así es. Sergio Santoyani, cine, pero cine, cine. Tomó derecha, recorrió, giró y envuelve la cámara. Muy bueno, Sergio, muy bueno, Santoyani, muy bueno, capo. Bueno, y ahí estamos. Horacio, el oficialismo tiene los votos para aprobar la prórroga de impuestos. Mira. Esto es parte de la situación por la que la oposición se sentó también a dialogar. Es decir, ahora la oposición, sobre todo Juntos por el Cambio, dice, que no está de acuerdo con esa prórroga, lo que intenta es una modificación, pero en realidad sabe que el oficialismo lo podría sacar con el apoyo de bloques aliados. De hecho, lo que dijeron desde el oficialismo es nosotros no íbamos a incluir este tema, sino sabíamos que tenemos los votos. Pero ahí es cierto lo que dice Mariano, que si no quedaría Juntos por el Cambio no levantando la mano, no acompañando, y el oficialismo conseguiría aún así poder aprobar este proyecto, ¿no? Y a todo esto abandona el tenis Federer. Una leyenda. 40 años. Ya está, ¿no? ¿Crees que llegará a fin de mes? Bueno, estamos bien. Hablaremos del consenso fiscal, de la ley de enfermería, de la prórroga de impuestos. ¿Sabes quién murió? Murió Diana Maggi, una gran actriz, 97 años. Tal vez los más jóvenes de los más jovatos lo pensarán y lo recordarán en Matrimonios y algo más. ¿Se acuerdan de Matrimonios y algo más? Cuando hacía la brujita. Gran actriz, así que mi recuerdo. Ayer se fue a caballo. Horacio a caballo. Murió en boxeador, un hombre que peleó peso mosca, chiquitito. Pero un día lo encontró un japonés y le ganó. Fue la primera vez que Tito Lecture se fue tan lejos. El hombre al que nadie le podía pegar. Ese era Loche. Me estoy confundiendo. Que se agachaba. Tiene razón. Que se agachaba, hacía cintura. Nicolino Loche. ¿Sabes en qué día murió este hombre? El día del boxeador. Bueno, tutti frutti. Para boxeo, piñas y... mira. Uy, Luciana, qué bueno, dale, vamos. Así es, Horacio. Te cuento que acaba de empezar a sonar la chicharra. La mayoría de los diputados y diputadas ya están concurriendo al recinto, pero antes vamos a charlar una última nota con la diputada nacional Figueroa Casas, quien muy amablemente va a compartir unas palabras con nosotros y preguntarle, diputada, sobre el temario que se va a desarrollar en el día de hoy. ¿Qué expectativas hay de acuerdo a los acuerdos o no que hay respecto de los temas, no? Bueno, está el tema del consenso fiscal, ya hemos hablado otras veces, ¿no? de este tema que nos parece que deja fuera a la gente, que es un acuerdo entre provincias y nación por deudas, por pendientes, pero no tiene en cuenta que el bolsillo de la gente es uno solo y esto permite aumentar un impuesto
terriblemente distorsivo, que recarga y que termina en el bolsillo de cada uno de los productos que compran. Así que, no estamos de acuerdo con el consenso. Y ahora se agregó la prórroga de impuestos, que se había planteado que iba a ser más adelante, y ayer nos enteramos que lo habían agregado. Dentro de estos estaba todo mezclado, ahora plantean que a lo mejor haya algún cambio en el dictamen de mayoría, pero estaba mezclada las afectaciones específicas, la prórroga de todos los impuestos, y dentro de estos está, por ejemplo, bienes personales, que es un impuesto que el año pasado se aumentó tremendamente y nosotros votamos en contra, no estamos de acuerdo, así que no vamos a prorrogar en esta como está. Por eso en el dictamen que presentamos de minoría planteamos modificaciones. Le digo un montón de gracias, la saluda en Bonn, Casas, y ya vamos a dar inicio, y la están esperando en su banca, porque dan inicio a la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación. 3, 2, 1... En cualquier momento despega. Nos ganó la ansiedad, Horacio. Algo que te agrego, Juntos por el Cambio decidió no dar quórum. Lo que me dicen es que... ¿No va a dar quórum? No, ya en sesiones especiales resolvieron que no van a dar quórum. De hecho, estamos viendo las bancas vacías, ¿no? ¿Por qué no van a dar quórum? Porque lo que dicen es que no van a seguir dando quórum en lo que son sesiones especiales y no... Pero le da al el oficialismo aún así... dice que tiene el número para poder comenzar la sesión. Bueno, faltan 10 diputados ahí, sentarse para arrancar la sesión. Digo, ¿qué cosa esto, no? ¿Qué cosa esto de ir por un lado y faltar por el otro? Igual, Horacio, ni bien se junte el número de 129, Juntos por el Cambio va a bajar al recinto, de ser la política. Les paso un par de datos mientras los esperamos a los diputados que junten los 129 de qué va a decir el presupuesto que llega esta noche aquí a la Cámara de Diputados. Va a tener un promedio de 60% de inflación para el año que viene, un dólar a 270 a diciembre de 2023, un crecimiento de la economía del orden del 2% y un déficit fiscal del 1,9% en línea con las metas programadas con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el gobierno argentino se comprometió a fin de este año a llegar con un déficit del 2,5%. Ya el dato de inflación, Mariano, me animaría a decir que la oposición no va a acompañar esa previsión, ¿no? Al menos es lo que dejaron planteado. Me preocupa el tema del presupuesto, ¿eh? Me preocupa enormemente el tema del presupuesto. Sí, la postal que estamos viendo llama la atención porque, bueno, en el día de ayer se desarrolló la sesión informativa en un clima no demasiado confrontativo y ahora vemos cómo Juntos por el Cambio ha decidido no bajar al recinto. ¿Y los habrá sorprendido? No, no los sorprendió. En el oficialismo a comienzos de semana ya estaban con las sospechas de que podían no querer bajar al recinto para dar quórum, así que te digo que no los toma tan por sorpresa. Me duele tanto el país partido, tanto el país. Mira, es un país partido, un país con luces apagadas. Yo entiendo que podés no compartir y no estar de acuerdo, pero tenés que sentarte y dar pelea. No vemos tampoco ahí ni a los diputados de la izquierda ni a Javier Milei. A ver qué dice la señora Morón. El país ausente. Están probando la banca. Porque Penaca no le da el peso. Es lo que siempre le pasa, ¿no? ¿Qué cosa esto, no? El otro día también vi el entrenamiento, lo hacen con colaboradores. ¿Cómo funciona? La butaca con el peso y el botón. Claro, es cierto, la señora Durrié, que era muy delgada, tenían que poner libros para compensar eso. Están a uno del quórum, Horacio marcaba 128. No lo vi a Máximo Kirchner, que suele sentarse en uno de los vértices de... Y tendría que sentarse, ¿no? Ayer estuvo con su madre, la presidenta del Senado, con Sergio Massa, el ministro de Economía. Vos no sabés cómo me duele a mí. Como hombre de la democracia, a mí me hace un montón de ruidos por todos lados. Un país ausente, un momento complejo, ¿no?
Hay algunos opositores sentados, ¿no? Como José Luis Esper, como Florencio Randazzo. ¿Qué pasa con ahí la Breckman, Del Caño y qué más? Nosotros lo vimos a Milei. ¿Milei está, no? Sí, no está ahora en este momento, lo vimos antes. Pero ahora se habrá tomado, se habrá levantado y se fue. Le habrán dicho, no te sientes, vení. Digo, son hombres de convicciones. Es todo un tema, ¿eh? Ahí está Leopoldo, está Santoro. El bloque oficialista casi a asistencia perfecta. Tolosa Paz. Tolosa nunca vino acá, ¿no? Al recinto, acá al estudio. Voy a pedir a Tolosa. ¿Qué necesitan? Uno más. Uno más para llegar a los 129 y poder comenzar la sesión. Uno más. No. ¿Y quién faltaría? Del bloque oficialista están todos. Ah, Máximo decís vos. Máximo al menos no se lo ve todavía. Y debiera sentarse. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Ahí está. ¿Hasta qué hora tienen tiempo? Ahí está ingresando Máximo Kirchner, pide disculpas, se siente y llega a los 129 votos. Sí, hay cosas que, bueno, le dice Goyán, ¿qué te pasó? Y bueno, mirá que te estábamos esperando. Le dice Goyán, bueno, está bien, discúlpame, pasé por ahí y me siento. Y entonces ahora, ¿quién es la señora que está al lado de Máximo? ¿Qué diputada es? La diputada Brites. Brites. A ver, ayúdenme. Entonces, 29 ya está. Esto arranca. 129. Esto arranca. Sí. Bueno, y tienen con ese quórum, si todos votan, ¿el tema avanza? Sí. Ahí está el que era intendente de Florencio Varela. Claro. Pereira. Julio Pereira. Que estaba al frente de las intendencias de Sudamérica. Sí. Y ahí también la veíamos recién a Natalia Saracho, del Frente Patria Grande. Ah, sí, Saracho. Sí, Saracho. Sí, de él estamos hablando, claro. Llegó al final, pero ahí está uno más. Presencia de 129, señores. Ahora sí. Con la presencia de 129, señores y señoras diputados, queda abierta la sesión. Les voy a pedir a los diputados, por lo menos de mi bloque, que revisen los horarios de sesión. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral de Córdoba, doctora, a quien además quiero saludar porque hoy es el aniversario del fallecimiento de su padre, el ex gobernador de Córdoba, doctor José Manuel de la Sota. Invito a la diputada nacional de Córdoba, la doctora Natalia de la Sota, a izar la bandera en el mástil del recinto. Invito a los señores y señoras legisladoras y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino.
Por secretaría se dará lectura de la resolución convocando la sesión especial. Buenos Aires, 14 de septiembre de 2022, visto las presentaciones efectuadas por el diputado Germán Martínez y otras diputadas y diputados, por la que se solicita la realización de una sesión especial para el día jueves 15 de septiembre de 2022 a las 12 horas, a fin de considerar diversos expedientes y considerando los artículos 35 y 36 del reglamento